a todos. El auditorio hoy, con esta particularidad de día de lluvia, presenta el libro de Jaguar Rincón, este libro que cuenta la historia de este grupo que termina siendo emblemático, que es un grupo bastante anárquico. Este libro que se logra por el gran trabajo y el gran sueño que llevan adelante muchos de acá de Corrientes, y así que voy a empezar a dar la palabra y después hacemos como con conversatorio, ¿no? Sí. Está con nosotros María Paula Zacarías. Está con nosotros María Paula Zacarías, que fue la que un poco factotum, yo decía, de que el libro se lleve a la práctica o que se lleve a cabo. Gabriel Romero, que va a contar un poco cómo arrancó este sueño, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos los que están ahí. Muchas gracias María Paula, los artistas, Cleopatra. Estamos muy contentos de presentar este producto que fue impulsado por María Paula y que en pocos días llamó a varias personas, que ahora vamos a mencionar quiénes son, puedan dar diferentes perspectivas de lo que fue la experiencia de Jaguar Rincón. Diferentes perspectivas, de miradas también diferentes, con la posibilidad de contar una historia que no terminó, que sigue, pero que marcó un determinado momento de la historia de las artes visuales de Corrientes. También teníamos la posibilidad de encontrarnos con obras que estaban en colecciones privadas, que tenían algunos de los artistas, y se conformaron dos muestras. Por un lado, la que está aquí en uno de los galpones, y otra que vamos a poder disfrutar en la Alondra esta tarde, esta nochecita. Y cuando María Paula me pasó la idea, nos parecía muy bien porque hay poco, debe haber mucho más escrito, pero hay poco editado sobre esta producción artística, y nos parecía muy importante hacerlo. Así que hizo un trabajo María Paula en pocos días de armar, de pensar, de llamar a los invitados, y después que armó esto empezó a perseguir a cada uno de los invitados para escribir, para poder acomodar las ideas. Y a mí me tocó en lo personal, más allá de la función actual, contar un poco la historia de cuando conocimos a Richard primero y a muchos de los otros artistas en el Mariscal, hacia el 2000, 2001, cuando apareció por allí, y algunos de los que están aquí están presentes, y fueron experiencias increíbles en ese momento. Así que también de alguna manera pude hacer un recorrido personal entre esa experiencia del Mariscal y la situación actual. Así que bueno, desde el Instituto de Cultura para nosotros es un orgullo acompañar, mostrar y a partir de ahora difundir esta publicación, que va a ser fundamental a la hora de escribir la historia del arte de Corrientes. Así que felicitaciones a los artistas y después a todos los que escribieron, y a María Paula por impulsar esta idea. El libro fue mi primer libro como editora. Yo más bien de escribir, no de editar, pero fue muy lindo recoger todas estas historias, todas estas voces que me iban contando también y que iban escribiendo, y poder compilar la historia de un lugar donde, bueno, era de puertas abiertas, donde había tantos artistas diferentes. Ahí vino Lola, que es la de la tapa del libro, está contratada. Ellos les van a contar la historia de este lugar. Yo simplemente quiero decir que me parece fundamental que esté escrita la historia del arte de Corrientes, que tenga este capítulo escrito y que puedan quedar para las generaciones que vienen, ¿no? Como un ejemplo
lo que pueden hacer los artistas cuando se reúnen, cuando abren las puertas, cuando se ayudan unos a otros, cuando son generosos, cuando tienen sueños y tienen ganas de cumplirlos. Esa es la historia que cuenta cómo cambiaron las reglas del juego, de la escena del arte, patearon el tablero y decidieron que era lo mismo un artista popular que uno académico, uno chaqueño, uno correntino, que bueno, eso lo van a contar ellos mejor, pero la importancia de este grupo, la importancia de lo que hicieron, que ustedes lo pueden ver en todas las obras que se atesoran acá y que merecen estar en un museo, como va a estar el mural de la Coca, que es la obra por ahí más importante, que estuvo expuesta muchas veces, estuvo en Altedá y ahora va a quedar para el Ñan de Mac porque me parece patrimonio de los correntinos porque es parte de su historia. Así que bueno, cuéntenme ustedes qué soy Richard de Itatí, profesor en artes visuales egresado del Instituto Superior Josefina Conte y artista, gestor también me autodefino. Y en el año 2007, buscando un lugar céntrico pero barato, alquilé ese lugar, esa habitación. Y bueno, la señora me dijo, pueden vivir 3 personas, pagan el mismo alquiler. Y bueno, dije, yo soy solo, me sobran 2 llaves. Tengo este proyecto, esta idea, ¿le parece si le invito a trabajar en un taller? Ok, después ya alquilamos otra habitación, Fabián Roldán se alquiló otra habitación, ocupamos el patio, el zaguán, se organizaron ferias, ventas de obras de arte, reuniones, clínicas, en convivencia con familias de inquilinos, o sea, y ahí habían personajes como Chico el Paraguayo, que tenía un puestito ahí en el puerto, cambiaba pilas de reloj, y era como un animador nuestro, un amigo, un vecino. Y bueno, ahí está José Olivera, está tocando la guitarra, y ahí se ve Lola, que era una perra que no sabíamos nosotros, digamos. Sí, reencarnó. Esa perrita se subía, no sé cómo, porque digamos, nunca entendimos, pero bueno, era algo mágico que sucedía ahí, que venía la perra así, oteaba en la esquina, en el frente, y bueno, y esa fue quien Paulino González dijo, bueno, vamos a ponerle a esto Yaguar Rincón, que no sabíamos qué era realmente en un principio. Después sí, como que se dieron las condiciones y dijimos, todo esto podemos hacer. Y bueno, se hicieron residencia de artistas, galería, se ayudaron, nos ayudamos mutuamente los artistas, armamos las páginas, los currículum, bueno, se editaban las fotos. Sí, hacíamos merchandising, ¿no? unos imanes de la Yaguar Señal, del logo de Yaguar Rincón, que es esa perra. Bueno, el nombre lo tomamos del barrio Curuzú, Cuatiá. Y lo que hacíamos ahí, bueno, eso, como que también se generaban obras en equipo, o sea, uno le tiraba una idea al otro, el otro a la semana nos volvíamos a encontrar, o a los pocos días, y se me ocurrió tal cosa, tal otra cosa, y así, que iban evolucionando las ideas y después se concretaban en una obra que al final no se sabía si quién era el primero que tuvo la idea o el que agregó, después vino otro y dijo otra cosa. Entonces esas obras se daban en ese contexto y también los artistas chaqueños participaron mucho, o sea, y yo en el fondo por ahí me pregunto el libro, ayer hablando con Justiniano, cuál es la síntesis, la conclusión del libro, o de la historia en realidad, o lo que sucedió. Para mí que era la amistad y el arte, más allá de las cuestiones de la operatoria del arte contemporáneo, que sería la convivencia con los vecinos y hacer arte desde ese lugar. A mí me parece que sí, bueno, en fin, no me quiero explayar mucho, o sea, no pienso muchas cosas en relación a ese espacio, o sea, porque era mi vida realmente.
Entonces la conclusión que llegamos con Hugo, digo, ¿pero qué era Jaguar Rincón? Porque no era un staff de artistas para ir a Arte Va, no, era algo más amplio. Bueno, o sea, entonces la conclusión era la amistad y el arte, o sea, es la síntesis, ¿no? O sea, una amistad que se abría a otras personas y otras personas venían y aprendíamos todos juntos. Y se generaba un clima de creación muy rico y promovido también por todo un contexto social que son todos ustedes, los galeristas, los coleccionistas, las instituciones, ¿no? Los que están enfrente de las instituciones de Josefina Conte, del Instituto de Cultura, de los museos, de las galerías, del Centro Cultural UNE, de los políticos, nuestras familias también, que o sea, los primeros mecenas son la familia, en definitiva, ¿no? Entonces agradecer a todos ellos, agradecer a Maquela también, que era la que vivía ahí, que coincidentemente ni sabíamos, digamos, que también era un personaje muy interesante en la década de los 80, que tenía ahí un restaurante y iban todos los bohemios de aquella época, José Mel, Soto, los muralistas de esa época, iban todos ahí y Maquela les cocinaba también. Coincidentemente ni sabíamos, nosotros lo mismo, la perra primero pensábamos que era un perro, no, era Lola, se llamaba Lola. Y bueno, en fin, por ahí anda otra vez. Y bueno, eso, o sea, no sé qué se llama. Si quiere ir a los artistas. Nada más que agradecer y bueno, los artistas que eran Sunilda Silva, Silvia Valdés, Celeste Jacobo, Mati Obregón, Teresa Blenda, pasaste también por ahí, más o menos, no sé, por eso, ¿quién eran los artistas? También era la pregunta, porque Leo Almada era nuestro amigo, nos sacaba fotos y fue el primer fotoreportaje que nos hicieron oficialmente, digamos, en los medios. Y él siempre iba, pero, o sea, ¿era o no era de Jaguar Rincón? No, era un amigo, Hugo, escribió sobre nosotros, el crítico de arte, vamos a decir así. Bueno, con nosotros fue crítico de arte, allá va a exponer, no sé, pinta, qué sé yo. O sea, no sé, era como una cosa así muy un poco clasificable, digamos. Más familiar. Sí, algo, no sé. Te pasó, si tenés otras anécdotas. Soy José Masanti, también de aquella época de Jaguar Rincón, si bien no soy de la primera tandada que salió a exponer, con Richard ya nos conocíamos del instituto. Y era primero parte del Jaguar Montón ahí que iba y aportaba material, daba una mano. Bueno, y fuimos así creciendo también y promoviendo nuestro arte, que en cierta manera fue creciendo, fue tomando otra dimensión de lo colectivo, de compartir, de pasar noches planificando, volando. Y quiero rescatar por ahí también a la persona que vivía al lado nuestro, que era Don Chico. El personaje era como el hombre que nos recibía con un grito de la calle cuando nos veía venir de alguna intervención, algún trabajo. Nos gritaba esta frase: ¡seco! Ahí vienen los secos. Bueno, y Alberto Ibar, Alberto lo toma él como personaje y lo transformamos en un personaje, en un Superman. Yo también lo plasmé a él en algunas tallas que están acá expuestas. También creo que él está ahí, hay un cuadro donde él está a caballo. Y era un personaje que también, a su manera, él empezó a vivir el arte. A nosotros nos decía los científicos. Claro, él no le salía la palabra artista, no sé por qué, o veía cuando pintábamos las técnicas que utilizábamos y para él ya era el Photoshop de ese momento. Y para él era ya un hombre quizá con escasa formación escolar, pocamente alfabetizado, y él claseaba quizás más que nosotros y también nos retroalimentamos de su mirada. Había un feedback que va y vuelve, y así con las personas que pasaban, hacer la locura de poner en el balcón, vos no entendés nada de arte,
un cartel, una performance ahí al aire libre. También con Hernán, que está por acá, que pintamos la calle en una noche. Salió así, un artista, Hernán Ramírez, también amigo de Yaguá Rincón, que nosotros llamamos el Yaguá Montón, que se viene y se suma. Siempre Yaguá Rincón fue un lugar de puertas abiertas. Nunca se le cerró la puerta a nadie, siempre recepcionado a una variopinta de personalidades que fueron pasando, transitando, se fueron quedando, por poco, mucho, pero están presentes. Y quiero recalcar algo, todavía seguimos vendiendo obras, así que compren, hay obras acá, y en Alondra también, así que, porque vivimos del arte. Y por eso recuerdo a Don Chico decía, a nosotros decía, yo vendiendo pilitas gano más que ustedes. Nos pegaba por la cara. Y está bien, y nosotros somos los artistas secos, seguimos siendo artistas secos, así que compren las obras. Y agradecemos también a las personas que están presentes, que compraron nuestra obra, que nos dieron ese espaldarazo de apoyar. Yo creo en lo que vos estás haciendo, en lo que estás produciendo. Adquiero la obra, ese granito que plantaron se sumó para llegar a esta montaña. O sea, el cimiento, por decir Yaguá Rincón, vino bien parido y tiene esa fuerza. Y Yaguá Rincón es atemporal, ahora ya pasamos a ser atemporales. No, hablamos de algo histórico, pero estamos presentes. O sea, esa línea de historia, de un rulo, de un sub y baja y sigue. Bien. Ya que hablaste de los coleccionistas, te contaba un poco Valeria. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada porque qué rápido pasa el tiempo. Pero yo le contaba a María Paula que en mi caso personal pasé de ser, no sé, compradora de algún cuadro para decorar mi living a convertirme, gracias a Yaguá Rincón, en, no sé, coleccionista apoyando el arte emergente, sería hoy, ¿no?, el título. Pero en ese momento no lo sabíamos. En ese momento había un grupo de chicos bohemios con muchas ganas, con un proyecto de una galería de arte en una pensión que íbamos a comprar y para apoyarlos, porque tampoco entendíamos lo que estaba pasando, solo queríamos apoyar a lo que estaban haciendo. Y entonces uno llegaba a la pensión y la cama estaba deshecha, había alguno tirado durmiendo, y otro que yo le contaba, que me acuerdo, que salía del baño con toalla, recién bañándose, pero realmente no me llamaba la atención. Hoy lo cuento y lo veo distinto, pero en ese momento realmente había un grado de solemnidad para nosotros. Ellos eran artistas y para ellos nosotros nos habíamos convertido en coleccionistas. Todo se dio de manera muy orgánica. Un poco lideró esto, y hay que decirle Gabriel Romero, porque Gabriel es el que me dice, Gabriel es el que me dice, mirá, vamos a ver, hay unos chicos que están haciendo cosas interesantes. Entonces en los cumpleaños nos regalábamos arte. Gabriel me regalaba un cuadro a mí y yo le regalaba a él. Hay mucha obra de Mati que está dispersa porque yo regalaba obra de Mati. Y así nos fuimos convirtiendo hoy en coleccionistas de arte emergente, que parece, y ellos una clínica de arte sería hoy, ¿no? Claro. Pero no nos llamábamos así, solo apoyábamos. Y voy a contar una anécdota. Y en ese movimiento de apoyo, un día aparece el cuadro de Isabel Sarli en mi galpón. Y yo supongo que mi marido, porque los dos apoyábamos al grupo, lo compra. Entonces yo me apodero del cuadro y lo llevo. Es mío.
cuando con Richard siempre hablábamos de por qué no reeditamos Yaguar Rincón. Los dos no arrancábamos, siempre hablábamos, gracias a María Paula, hoy esto es posible. Pero siempre hablábamos, nosotros siempre soñábamos. Entonces cuando se produce esto, le digo, bueno, vayan a buscar la obra de Isabel Sarli, que está en mi galpón. Cuando veo la obra acá montada, me emociono profundamente y María Paula me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí, sí. Esa obra no es tuya. Perdón, ¿cómo que no es mía? Esa obra no se pagó. ¿Cómo que no se pagó? Yo no le debo nada a nadie. Yo ni a la FIP le debo, yo pago el IVA, pago todo, o sea, no es tuya. Esperá, déjame, voy a llamar a mi marido. Amor, esa obra que apareció, ¿te acordás en el galpón? Sí, de Isabel Sarli. ¿Vos la pagaste? Y no me acuerdo, me dice, porque la verdad es que apoyábamos al grupo para ir a Arteba, para hacer cosas, que la verdad es que no me acuerdo. Entonces, Lucas Vera, que es uno de los artistas del grupo, que trabaja, hola Lucas, que trabaja con nosotros en la carpintería, le digo, che Lucas, era mi testigo fiel. Lucas, contame qué pasó con la obra. Me dice, no, nosotros le dimos al jefe para que guarde. Me quedé sin obra en 2 segundos, mi obra no era mi obra, no saben la desilusión. Y ahora, entonces, cuando me entero, obviamente que es una obra que tiene que estar en el museo, así que junto con Abel y Joaquín, hemos donado, y yo un 50%, hemos comprado la obra para el museo. Así que hice un negocio redondo con la obra, la guardé 15 años, pagué el 50% y no la tengo. Y estoy orgullosa de haberla guardado, porque si no la hubiéramos guardado tal vez no estaba. Así que mi conexión con Yaguar Rincón sigue vigente, tienen todo mi apoyo. Los invito a todos hoy al Galpón de la Alondra a ver la muestra. Y bueno, también invito a que compren, ¿no? Tenemos que ser, todos somos parte de este sistema de apoyar a los artistas. Con poco o con mucho somos parte. Así que bueno, emocionada y agradecida por lo que me toca a mí en Yaguar Rincón. Bueno, algo que tiene muy importante el libro es que las personas que escriben, esta recopilación que hace Paula, hace que las personas que escriben van contando cada uno desde su mirada, y entonces el libro no solo habla de Yaguar Rincón, sino termina siendo un testimonio de época, donde lo que los artistas van diciendo cuando uno los entrevistaba o se juntaba con ellos, son cosas que en el libro terminan apareciendo contando por diferentes personas, ¿no? Entonces aparecen los nombres de las becas, aparece Diana Eisenberg, Sunilda decía, bueno, nosotros hicimos tal beca. Entonces, bueno, sobre eso me parece que es interesante, porque el libro pasa a ser un documento que es muy importante para contar qué venía pasando de esta mirada, y también hace entender acciones que después Richard y otros artistas, en esta cosa que es porosa que tiene el arte de la región, terminó pasando con otros grupos que se hicieron, con Lucina, con Guaranípoli, con un montón de otras cosas que van pasando, ¿no? Cleo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cleopatra Barrios y bueno, escribo un capítulo del libro. La verdad que fue un desafío que me plantea Paula, lo conozco a Richard de hace mucho tiempo, específicamente allá en sus inicios, cuando recuerdo que lo contacto porque en ese momento escribía para el diario Libertador y estábamos haciendo unas páginas sobre lo que se denominaban en la sección interior artistas del interior, que todo eso tendría una discusión, ¿no? Pero era interesante en ese momento porque planteábamos que había como un grupo de artistas que se visibilizaban en los medios y otros que no. Y en ese momento me acuerdo que Richard me mostró sus primeras obras, después eso derivó en algunas notas y después aparece
el proyecto de Yaguar Rincón, y me tomo de algo que él dijo: es difícil clasificar. Cuando Paula dice, escribí sobre la obra, bueno, ¿quiénes eran los artistas y cuáles eran las obras, ¿no? ¿Y cómo haces ese recorte? Él decía, ¿quiénes son los artistas? Bueno, el único recorte posible que yo tuve, y sobre todo por el tiempo y las páginas de escritura, fue ese momento inaugural de esa carpeta que Yaguar Rincón presenta a Arteba, que ya eran 13 artistas, y me tomé de un recorte que viene de la curaduría de alguna manera y la gestión del propio Richard, y en una de las carpetas para la presentación a Arteba del proyecto, él titulaba a esa carpeta los Yaguar Montón, ¿no? Como decía acá. Y ahí tenemos un primer recorte de obras muy heteróclitas, muy diversas, donde se conjugan muchas materialidades, lenguajes, soportes y miradas un poco, no tan desde ahora, porque las lecturas son anteriores, empezaban a configurar eso que Ticio Escobar llama enfoque contemporáneo, ¿no? Poner ante la mirada esa diversidad de temporalidades, de materialidades, de lenguajes. Y incluso lo nombro porque el primero, que yo era muy joven cuando empezaba periodismo y cuando ellos empezaban también su tarea, su práctica artística, y uno de los primeros que me llama la atención sobre el trabajo y la gestión y algunos conceptos que planteaba Ticio Escobar fue Richard de Itatí. En esos pasillos me decían, ¿viste lo que están haciendo con el arte popular? Y empezó fuertemente a plantear la cuestión de la relación entre arte popular, arte contemporáneo, la relación, discusión o disputa de, si se quiere, de conceptos. Y eso conceptual está muy presente en las obras, ¿no? Acá Paula me dice, habla de las obras. Creo que una de las cuestiones o uno de los puntos que ustedes van a poder ver en las salas y donde están expuestas las obras ahora y también para adquirir, tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que Richard todo el tiempo, quizás porque es de Itatí y porque estaba mirando todo el tiempo en esa frontera al Paraguay, y de alguna manera esa discusión está presente, ¿no? Esa no división tajante que anteriormente existía sobre qué es el arte popular o la artesanía, y ese arte consagrado, ¿no? Incluso por la historia del arte, etc. Y entonces vamos a ver obras donde se conjugan un montón de elementos y lenguajes que vienen de allí, y es poner en un mismo nivel de relación a esas artes. Y me tomo de otra cuestión que planteaba, ¿no? Acá Valeria, que tiene que ver con el lugar. Cuando entrabas a la pensión, ese embolleré que planteamos nosotros, ¿no? Tenía que ver con esa misma lógica que está también en las obras, ¿no? No está una obra que podría ser una imaginería, que podría ser también una imagen de devoción como la de Lucas Vera, con una pintura enmarcada, etcétera, con todos los cánones quizás, pero que a su vez van a plantear adentro mismo de la pintura, por ejemplo, la discusión de ciertos personajes planteados como quiénes eran los héroes posibles de ser retratados, y como una personaje de la vida cotidiana, como planteaba, podía ser un héroe cotidiano y popular, pero planteado allí en la pintura, ¿no? Y entonces todo el tiempo se discute eso en la obra de Yaguar Rincón, y me parece eso sumamente interesante, ¿no? Cómo van a plantear la discusión de todos los límites. Una cuestión más, y creo que tiene que ver con eso. Otra cuestión que planteó Richard es: buscamos un lugar que esté en el centro
pero que sea barato. Una de las cuestiones que no solamente planteo yo, sino muchos colegas, es que es un lugar de puerto, ¿no? Es un borde muy particular de la ciudad, con una dinámica de frontera muy particular y con esa perra que siempre estuvo ahí mirando al horizonte y mirando al Paraguay, digo yo, porque en realidad esa mirada de alguna manera orientaba también, hay una orientación muy presente en toda la obra, por lo menos de algunos y algunas que forman parte de Yaguar Rincón, y esa dinámica de frontera, del mercado, de los colectivos Chaco Corrientes que van y que vienen, de salir a la ventana, al gran ventanal y ver este movimiento, la música, el sonido, el ruido, los vecinos, toda esa dinámica también está plasmada en muchas de las obras de Yaguar Rincón. Entonces me parece que esa dinámica es fundamental. Un concepto más que ellos se fueron vinculando con diversos colectivos y ellos planteaban esta cuestión de recuperar, ¿no?, las tradiciones. No es esto de ser de vanguardia, no significaba dejar atrás las tradiciones, sino recuperar las tradiciones, pero con un enfoque contemporáneo, ¿no? Eso me parece central y creo que también está presente y por eso es relevante. Y una cuestión que planteaban en las difusiones de esta presentación y de la recuperación de la puesta en valor de lo que fue el grupo de Yaguar Rincón, fue el primer grupo de arte contemporáneo de Corrientes. Bueno, todas esas cuestiones que empiezan a discutirse. Y claro que no, pero tiene una característica, es el primer grupo de arte contemporáneo de la post-crisis en esa o sea, que aparte comienza con toda una dinámica que fue atravesando trayectorias de los 90 a los 2000, 2001, que tiene características muy similares a grupos que emergen no solamente acá, sino como decía, en Chaco, en Misiones, en la Argentina, que van a trabajar desde lo autogestivo, lo colaborativo y donde también ellos van a intentar desmarcarse de esa tradición de pensar en la forma, en el concepto, en la obra incluso, para pensar un arte relacional y todo eso son características que los hacen quizás singulares, ¿no? Y que lo hacen también dialogar con una escena del arte que no es solamente regional en sentido ampliado, incluyendo la mirada hacia el Paraguay, sino una escena nacional. Así que invitarles simplemente a ver las obras, a comprar y gracias por hacerme parte. Quería, antes del cierre, que hay muchos de los artistas de Yaguá, o de los amigos, o de los referentes, hay en este auditorio, hay muchos que me gustaría que pudieran contar lo que vivieron, lo que sintieron, lo que fue para ustedes. Así que, Jazmín, les cedo el micrófono a ustedes, ¿no? Fernanda, ¿puedo dar una palabra? Fernanda Togalina. Fernanda. A mí ya saben que no me gusta nada hablar, así que voy a ser muy breve. Realmente cuando María Paula me invitó para que cuente un poco sobre la escena de Corrientes, en ese momento, cuando surge Yaguar Rincón, yo estaba ocupando un cargo en la dirección del museo y realmente creo que Yaguar Rincón generó cierta apertura y debate y generó un cierto movimiento con determinadas cosas que nos empezamos a cuestionar. Por ejemplo, no sé, la participación de los colectivos en determinadas convocatorias,
o la adquisición de obras que en otro momento no hubieran sido bien recibidas, porque la inercia opera con que lo tradicional perdure y de repente en un salón se premió y adquirió una obra de Pali que era una botella una botella PET con un avioncito adentro. Entonces se ponían en debate un montón de cuestiones, entre ellas esto de que no debía, que la poética podía muchas veces más que el dinero invertido en materiales o el tiempo que se invierte en hacer una obra. En fin, generaba quiebre de esta inercia que venía trayendo corrientes y creo que eso fue vertebral, ¿no? Fue realmente importante en los cambios que generó. Después, a la distancia, uno piensa, no sé, qué sé yo, hubiera ayudado uno más estando en esos lugares y la situación era otra, en fin. Hoy creo que uno obraría de una manera diferente, incluso al leer el libro, que me parece hermosísimo, se van completando las miradas, porque cada uno habla desde el lugar que le tocó estar y desde el lugar que lo vio y que lo disfrutó, y cada uno habla de una cosa diferente. Entonces va armando ese rompecabezas y hasta va completando esos vacíos que en el momento tal vez uno no percibió. Así que larga vida a Yaguar Rincón y muy agradecida por este registro que sin dudas hacía falta, ¿no? A la hora de buscar información adolecíamos de un montón de datos y esto lo pone en circulación para el futuro. Así que eso nomás. Mi nombre es Sergio Falcón, soy artista chaqueño. Bueno, yo me ponía a pensar cuando me enteré lo del libro del Yaguar Rincón, pensaba, qué bueno que uno de los nuestros cuenta la historia. Eso era lo que no lo cuente otro más adelante cuando ya no estemos cerca del río. Y recordando el Yaguar Rincón, así como también tuve mi espacio cultural, el Secuba era un centro comercial abandonado que era un basurero a cielo abierto y que lo transformamos también en espacio cultural, también con toda esta movida de muchas charlas con Richard, con la gente del Yaguar, con José Massanti. Interactuamos ahí entre Chaco Corriente y estudiando a maestros que todavía algunos los tenemos vivos, como Juan Carlos Romero, Yuyo Noé, Fundación Ferrari, que muchos tuvimos la posibilidad de tenerlo enfrente, de conocerlo, de estudiar con ellos. Así que estudiamos a nuestros maestros. Aníbal Cedrón también lo tengo que nombrar. Son nuestros referentes, nuestros artistas argentinos referentes. Con ellos trabajamos nuestra obra, nuestro arte contemporáneo. Y por eso me siento muy feliz de que exista este libro, de que se haya hecho carne. Y bueno, felicitaciones, Richard. Bueno, hola, mi nombre es Leme y actualmente llevo adelante el proyecto de arte callejero que se llama Libro Chupita. Bueno, voy a contar un poquito de lo que hablo en el libro, que me remonto a, no sé, en el 2010 creo. En ese momento yo estaba terminando la carrera de diseño documentario en el Chaco. Si bien a Richard yo lo conocía del Instituto Josefina Conte, pero cuando tenía 14 años. Luego pasó el tiempo y seguíamos hablando en contacto por Facebook, que en ese momento era la red social que utilizaba en ese momento. Y bueno, me comentó que estaban haciendo una movida en el barrio San Pedro Pescador, una movida artística que llevaba como bandera a hacerle frente a un nicho que era
la construcción de un casino en el barrio donde tenían dos pescadores. Bueno, no dudé ni un segundo y si bien yo en ese momento estaba pleno con la carrera de diseño indumentaria y más abocada a los textiles, y no hacía murales tampoco, pero no dudé ni un segundo de ir a ayudar a la gente que estaba ahí. Bueno, y en el barrio conocí a muchos artistas de Chaco, entre ellos Sergio, Horacio Silvestri, Panther, Pepo, no sé, mucha gente, Silvio Valdés, que la pasó por plano, y bueno, nos congregamos todos ahí, artistas de Chaco, de Corrientes, y le hicimos frente a esa causa con nuestros propios materiales. Los chicos pintaban murales en las casas de todos los vecinos, nos pagaban con pescado frito, con cervezas, y luego hago como este recorrido de vuelta a Corrientes. Si bien hay un horario que era el Chaco Corrientes, volví a las 12, digamos, hasta las 12 creo que había el Chaco Corrientes. Entonces veníamos en procesión todos caminando por el puente y terminábamos en Jaguar Rincón. Y bueno, y justamente el título que le pusieron a mi texto se llama Echamigados, porque para mí que lo que nos unía era la amistad, antes que nada, y nuestros ideales también, y era, bueno, nuestro hobby era crear, y en esa sala, en ese cuarto de Richard, generaron muchas cosas y siempre fue un espacio abierto a quien quiera pasar y a proponer una idea y llevarla a cabo. Y sucedieron muchos debates también ahí, y quizás hacíamos el aguante de nuestros amigos chaqueños hasta que llegue el colectivo, no sé, a las 6 de la mañana, día primero. Y nos pasábamos así, y todo esto concluyó después en el 2012, que con Richard hicimos un sillón, cama, canoa, lo llamamos, que fue expuesto en la muestra no individual de Richard Icatí en el CCU, que era una muestra para él, y como siempre fue una persona muy solidaria también, un gran gestor cultural, que yo se lo vi a través de los años. Invitó a muchos artistas para que también sean parte de esa muestra y no sea solo individual, sino que sea como algo colectivo. Así que bueno, la verdad que el libro lo leí como si fuese mirar una serie, lo leí en voz alta, con el atrás. Fue como un capítulo, fue como rememorar mucho tiempo, y de hecho me tuve que sentar y hacer mucha memoria. Vi bastantes vueltas para ver qué voy a escribir, porque me costó también recordar, pero creo que es un libro muy hermoso y muy justo también para la historia del arte correntino y el arte contemporáneo, porque me parece también que es muy necesario ver qué puertas se abren para estos artistas, me incluyo, y también es necesario el reconocimiento, y también para las nuevas generaciones creo que va a ser algo muy valioso. Y bueno, felicitaciones a todos los que escribieron, felicitaciones a Richard, a Paula, y gracias por esto, porque la verdad que es un libro para mí muy emocionante y mucho aprendizaje, porque hasta el día de hoy es algo que me sirve para realizar mis obras, porque guardo muchos recuerdos muy nostálgicos de esas épocas, y si bien pasaron muchos años, no sé, me parece que hay mucha tela por cortar, y me dieron muchas ganas también de volver a hacer lo que yo hacía en ese momento, así que es muy bueno. Así que felicitaciones a todos los que están, y nada, que sigan abriendo las puertas, que nos sigan apoyando a los artistas por los años. Vamos a invitar a hablar a Lucas Vera. ¿Querés hablar, Lucas? Ahí está a Hernán Ramírez también, Diego Pogonza, Alberto Zunilda, Alberto está allá, Alberto Ibarra. Vení, acércate más, Alberto. Vení. Hernán. Y Martín Gómez. ¿Martín? Venga. Yo pues. Bueno, no sé si vamos a hablar todos, pero queríamos presentar a todos los autores y, bueno, Fernanda, Martín Gómez, un profesor de francés, también hicimos obras en equipo, me acuerdo. Hernán, bueno, Martín es autor también de varias fotografías, registros y obras también en equipo.
que se hicieron con fotos. Es Zulila Silva, Alberto Ibarra, Diego Pogonza, que es de Buenos Aires, Hernán Ramírez, que con él hicimos una intervención ahí en el libro, se ve la foto, que hicimos una intervención en la calle, nos cortamos, digamos, a la madrugada, nos cortamos la calle, sino esperábamos que pasen los vehículos y nos poníamos a pintar. Y la imagen se veía desde el balcón, y así hicimos un montón de acciones. Bueno, Teresa Belenda se juntó con Alberto Ibarra, hicieron una obra sobre Federico Clem, que era también un personaje muy interesante de Buenos Aires que nosotros admirábamos mucho por el tema del banquete telemático, el programa televisivo de Federico Clem. Así que, no sé, eso, digamos, es un poco toda la historia del arte contemporáneo, no sé, hablar de Marcel Duchamp no sé, a Gauchito Gil, digamos, filosofía y estética. Y bueno, acá tenemos el filósofo Masanti, el filósofo Justiniano, el filósofo popular Sergio, no sé quién. Bueno, yo la verdad que no sé qué hago acá, pero no quiero poner mala onda, me dicen venir justiniano, vengo, digamos. ¿Pero puedes contar algo? Claro, yo pasaba por ahí, vi luz y no subí, ¿no? Claro, yo seguí de largo, pero me enteré de todo lo que pasaba, de muchas de las cosas, prefiero no enterarme, pero sí, la verdad que creo yo que es muy importante esta publicación, es muy importante esta conversación y muy importante para el desarrollo del arte en Corrientes. Yo recordaba cuando leía de algunas acciones que ocurrieron años antes, digamos. Me acordaba de que haciendo algunas entrevistas me contaban de lo que fueron en la década del 60 los concursos de poemas ilustrados. Es decir, en la década del 60 ya había pintores y escritores correntinos que se juntaban, trabajaban juntos y producían. Don Chocoto, Díaz de Vivar. Después me acuerdo de gestiones, como por ejemplo la de Norma Caponcelli, que recién estaba a mi lado, y que realmente yo quería, ella fue mi profe, y nos alentó muchísimo, formó en algún momento la Sociedad de Artistas Plásticas, filial 4 acá en Corrientes, gestionó una cosa que fracasó un poco probablemente porque la cuota era muy barata. Y entonces los cobradores, no, digamos, había que ofrecerle el 180% de la cuota, más o menos, para que valga la pena la nafta, digamos. Entonces hubieron una serie de intentos y evidentemente por un montón de cosas, seguramente por la finalidad, por el trabajo, por el compromiso, por la amistad, por la apertura, por la manera en que encararon y también por la época que este grupo tiene el impacto que tiene hasta hoy en el arte de Corrientes, digamos. Y viendo funcionarios hoy acá, digamos, me parece que es importante rescatar el valor de esta publicación y de que sea el inicio de otras publicaciones que recojan también otras experiencias y que nos sirvan para ir teniendo de alguna manera registro y el registro que ya sirve de esta publicación. Yo recorrí la feria en estos días y hay un importante grupo de jóvenes que deben tener 20 a 22 años que me puse a sacarle fotos a los epígrafos que empecé a estudiar quiénes son. Así que, como síntesis, espero que sigan las publicaciones y la verdad que es un gusto haber vivido esta época y bueno, y el éxito de siempre. Bueno, mi nombre es un poco difónico, Diego Pogonza, soy de Buenos Aires y allá por el año 2009 me interesaba mucho el tema de la guerra del Paraguay y en Buenos Aires muchas pelotas no me daban y me vine para acá en un invierno y también tenía una tarjetita ahí de Jaguar Rincón y fui a tocar timbre para que me recomienden dónde me podía hospedar, un lugar barato y ahí quedé.
me atiende Richard, el pelo largo, y yo estaba con otro amigo, artista también, y nos dijo, ustedes se quedan acá, y ahí empecé de a poco a formar parte de ese lugar que era mágico. Era como, parecía todo como más antiguo en ese edificio que era el Yaguá, que se decía, cuenta la leyenda, que Hemingway hace muchos años estuvo ahí, en un hotel. Empezar a conocer artistas como Sergio Falcón, Alberto Ibarra, que yo cuando volví a Buenos Aires le decía a otros amigos, tienen que ir y conocer Corrientes, Chaco, todo por ejemplo, cuando hablaba de Alberto Ibarra decía, es como un Van Gogh, un Modigliani, pero de ahora, y correntino, por describirlo a él, pero todos tenían como una especie de magia, y la amistad y el vínculo y la hermandad, y el hecho de hacerme sentirme uno más entre ellos. Así que eso es lo que puedo decir. Hola, buenas tardes. Yo soy Hernán Ramírez y bueno, la verdad, como contó un poco Richard, cuando ya estaba en funcionamiento el Yaguar Rincón, yo estaba estudiando en esa época. La verdad que tuve la suerte de conocerle, como mencionaban todos. Creo que hay que destacar eso, la solidaridad, digamos, de Richard, o como no tenía ni un problema. Me acuerdo que la intervención que hicimos ahí en la calle era como que siempre tenía esa forma de ser y si intervenimos en la calle y pintamos con esta técnica, dale, mañana vamos a hacer. Y hacíamos nomás, o sea, no había mucho protocolo, no pedíamos permiso. Yo como artista urbano por ahí era lo que más me gustaba, digamos, también andar en esa clandestinidad, digamos. Y bueno, pues otra cosa que destacar también es el tema de, como dicen todos, la amistad, el tema de poder compartir qué es el arte, para qué sirve el arte, y esas cuestiones que por ahí nos lleva. A mí, por ejemplo, me llevó mucho a trabajar sobre ese concepto en mi obra, digamos, que justamente aparece en el libro, que era una obra que quedó como emblemática de ese tiempo, fue eso, que era el arte no estaba muerto, estaba de parranda. Que yo creo que viene mucho de eso, ¿no? Que surgió mucho de esa juntada, digamos, esas noches, digamos, hablando de qué era el arte, de qué estábamos haciendo también los artistas. Y bueno, la verdad que le felicito a Richard y a todos los que participaron en el libro, y como dicen todos, es genial que haya esta publicación para que exista ese registro, ¿no?, de todo lo que pasó. Así que muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Lucas Vera, amigo de adolescencia de Richard, ya de Itatí. Y bueno, ya de adolescente ya él le gustaba todo lo que era el arte y estábamos los dos ahí siempre dibujando. Y bueno, quería agradecerle a él por darme la oportunidad de participar del grupo de Yaguar Rincón, a Gabriel Romero, a Valeria por apoyarme siempre, y a la señora Zacarías por dejarme participar del libro también. Y bueno, así, siempre juntándonos ahí en Yaguar Rincón, yo tratando de participar de algunas charlas por el tema de mi tiempo, que por ahí no podía estar, pero bueno, cuando estábamos intercambiamos ideas, y bueno, Richard ahí me da una mano, porque como yo soy autodidacta, siempre estaba ahí, hacete esta obra, hacete la otra. Yo haciendo lo que él por ahí me pedía, así, hacete un gaucho que va a estar bueno. Y bueno, y ahí sí yo arranqué con él, y bueno, eso. Y muchas gracias. Se quiere hacer nomás humilde, él es un gran creativo, también Alberto Ibarra. Bueno, buenas noches. La verdad, definir lo que sería Yaguar Rincón sería muy difícil, porque fueron unos años espectaculares, transitar una especie de media juventud que se va perdiendo.
Bueno, pero fue un gran privilegio conocer a todos los muchachos ahí y a toda la gente que iba apareciendo. Fue algo muy espectacular para la vida misma. Y todo empezaba desde el conocimiento de la Josefina Conti, donde nos encontramos ahí, íbamos compartiendo las obras, las chanzas, comentarios. Y todo eso después lo trasladábamos a la habitación esa, que era un lugar muy abierto, porque era como, por decir, de ventanas abiertas, de dos puertas gigantes que siempre estaban desplegadas y abiertas. Bueno, en algún momento cerraría, pero... Y bueno, era un lugar espectacular, así muy divertido, donde uno se descongestionaba, también pintaba algunas veces, unas etapas. Y bueno, a veces me siento un poco de más también acá, porque como público también me sentía cómodo, porque yo en la parte más intensa la tuve 1 año y medio aproximadamente, o 2. Después como que iba aflojando un poco, porque, por cuestiones también de como que era un poco enfermero en mi casa y me quedaba poco tiempo para estar afuera. Eran pocos momentos extensos en que lo que pasaba fuera de mi casa. Y le fallaba muchas veces a los encuentros y cosas que serían muy buenos, pero no tenía esa relajación para estar tan a gusto, tan plácidamente por ahí mucho tiempo. Pero bueno, me comentaban después un poco las vivencias y de alguna forma lo viví así. Se trasladaba un poco en mí a través de los comentarios y en la imaginación de uno. Y bueno, solo eso y estar acá contento por este momento. Por ahí voy a replicar un chiste que le dije que éramos como excombatientes o héroes de Malvinas. Pero eso salvando las distancias, porque es una cosa totalmente fuera, falta de respeto, pero solamente como una broma que la realizaba ayer mismo. Y bueno, no me quiero extender porque al final de no querían hablar nada, me estoy extendiendo. Yo soy Sunita Silva y por ahí cuando aparece la propuesta esta de escribir algo para el libro, también quise hacer memoria de ese tiempo y hay cosas que después el libro fue el que me contó. Porque decía que, bueno, yo en ese momento tenía 3 hijos chicos, trabajaba, entonces cuando nos citaban para que nos juntemos, ahí iba, pero no me quedaba todo el tiempo. Después, qué sé yo, siempre me había preguntado qué razón le llevó a Richard para invitarme, porque decía que era una de las más grandes de ese momento. Ahora ya son todos igual que yo. Y bueno, nosotros nos conocemos, decía, porque me acordaba ahora cuando dice artistas del interior, creo que así se llamó una de nuestros encuentros, que nos conocemos un poco más con Diana, que se llamó Artista del Interior, que fuimos a recorrer el interior de la provincia de Corrientes, algunas localidades, departamentos específicamente, y que también ahí permitió que nos conectemos los que estábamos en el grupo, más otras personas que iban participando de esa clínica o conversatorio, no sé cómo llamarle en ese momento. Y otra cosa que me acordé ahora cuando están hablando, que mencionan a Diana Eisenberg, que cuando se termina la clínica de Antorcha, ella da una charla
como que una desilusión, porque ella dice, bueno, tienen que trabajar ustedes acá, no esperen, no vayan a Buenos Aires a esperar que haya más oportunidades, acá tienen que... O sea, creo que eso también es, no sé si desilusión, pero también abrirte la cabeza, ¿no es cierto?, de decir, bueno, acá tienen que armar para ir, porque allá ya son muchos. Creo que eso es lo que yo entendí de lo que ella había dicho en ese momento, y no sé, tal vez son pequeñas semillitas que fue haciendo que otros, como Richard, como George, no lo veo a George, que hayan dicho, ¿no es cierto?, vamos a armar algo. Y también le comentaba a Gustavo que cuando nosotros nos juntábamos en el Chaco, que eran artistas de distintas provincias, que había de todas maneras, sin ser nosotros parecidos, que en ese momento estaba Richard, estaba Mati, ¿quién más estaba de Corrientes? No, en la clínica de... Bueno, nosotros éramos, yo decía que nosotros éramos como más río, más tierra, o sea, éramos distintos sin que nos parezcamos entre nosotros, o yo no veo el parecido, vamos a decir, a los que eran los chaqueños, los entrerrianos, los misioneros. Ellos eran distintos. Entonces, bueno, eso nada más quería reflexionar sobre esos detalles. Vamos a ir haciendo como la parte de cierre. De todas formas, si marcan que hay alguien que tenga que hablar, señálenlo y hablan. Y compren la obra. Sí. Algunas se pueden comprar, otras no, pero sí, vayan y pregunten y traten de ayudar y apoyar y seguir apoyando porque lo necesitan. Yo quiero agradecerle a los artistas que abrieron las puertas de sus casas, o sea, para contar sus historias. A Alberto, que mostrara cómo es tu casa, Sergio, cuando fuimos a mostrarte cómo era en Cuba, cuando estuvo, y dónde estuvo Juan Carlos Romero, Yuru Chupita, que viene trabajando, pero me dice, trabajó un montón en varias de las muestras, Lucas, José, que tiene un montón de charlas para... Hay varios de los artistas que faltan acá, el grupo es bien grande. Pali me abrió su casa y mostró sus historias desde que empezó a trabajar con arte y basura. Lo que ven ahí no es como el trabajo de alguien que lo hace de casualidad, son realmente artistas que tienen atrás mucho concepto. Sí, es cierto lo que dicen, como un cruce entre las artes, o sea, encontrar esas zonas grises, esas zonas que muchas veces no se terminan de entender. Pero bueno, creo que un comienzo también de lo que era, que ya lo nombraron en la mesa, que era lo que es el arte coleccional. Gracias a los coleccionistas que prestaron obra, a Carlos Lescano, a Farto Calino, al Museo Vidal, que nos prestó 2 obras que eran muy importantes, que tenían en la colección, una de Lucas y una de Pali, que la pueden ver, que es esa lámpara de Yaguá. Gracias a Valeria en la Alondra. Bueno, Richard. Bueno, gracias a todos. Bueno, quien falta es Jorge Fren Silva, trajo sus obras. Jorge Fren Silva. Bueno, él es también autor del Camión de Coca, junto con José Olivera, que esa obra va a ser adquirida por los coleccionistas y donada al Ñandemac, así que es una obra emblemática, es Camión de Coca se llama. Y bueno, es una obra colectiva de Yaguar Rincón, así que bueno, estamos contentos y todos los que trabajaron en esa obra van a percibir sus correspondientes porcentajes, ¿no? Fabián Roldán también, Fabián Falta, sí. Walter Fernández que falleció, Mati Obregón, también hay obras que nos prestaron, bueno, Silvia Valdés también que falleció, bueno, en fin. Así que gracias. Y ojalá que esta muestra se pueda hacer también en otros lugares y que se pueda hacer con mucho más trabajo y poner como más fotografía, ¿no?
Hay varios textos que son muy interesantes que tiene el libro. ¿El libro dónde se puede comprar? ¿Se puede comprar acá en la feria? Acá en la feria va a estar en Mercado Libre, en el Museo de Bellas Artes, va a estar acá a la venta en Artecó, pero después también va a estar en Mercado Libre para comprar de todo el país. Va a estar en la tienda del Museo Nacional de Bellas Artes, en Fundación Proa también se va a vender y vamos a seguir buscando puntos de distribución. Bueno, y gracias a Joaquín y Abel y a Vale que hayan comprado esta obra y ojalá que después se vayan sumando quizás otras a que ese museo tenga como el reflejo no solamente de esa obra, sino del resto de los trabajos de los artistas, de Alberto, de Suminda, que me parece son trabajos importantes, históricos, se pueden ver en esta muestra y se pueden ver en la otra de la Y bueno, como dijo hoy Gabriel Romero, que el proyecto, por lo que se ve también, como dijiste vos, todavía sigue como generando otros proyectos, así que bueno, contento con los artistas y los proyectos que están generando desde Guaranípoli o bueno, María Silvia con Lucas Vera, creo que se van a poner a hacer una obra también en equipo, o sea, como que ya están saliendo. Sí, son jóvenes, tampoco, no estamos haciendo un homenaje. Un gran aplauso para todos.